A todos los pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que tienen la esperanza en el cielo, mucho gusto. Yo soy el anfitrión de hoy, Kim Kon-young. Sinceramente le doy la bienvenida a todos los que están presentes en el seminario en línea de Shincheonji del testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo. Este seminario está siendo traducido en diferentes idiomas y está siendo transmitido a diferentes países. Y estamos recibiendo gran interés de creyentes de diferentes partes del mundo. Hoy, por medio de las palabras que son testificadas, espero que puedan percibir claramente la voluntad que Dios prometió y espero que sea un tiempo preciado en el que puedan encontrar el reino de los cielos. Entonces, antes de comenzar el seminario, estaremos uniendo nuestros corazones en una oración a nuestro Padre Dios. Al dueño de toda la creación en el cielo y la tierra, y al santísimo y misericordioso Padre Dios, que la gloria, alabanza y honra sea a usted por los siglos de los siglos. Por medio de este seminario en línea de Shincheonji sobre el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, espero que muchos pastores, seminaristas y miembros puedan percibir en este tiempo en el que los ha llamado a un lugar y le agradecemos por llamarnos aquí para poder percibir la palabra de Dios. Padre Dios, hoy en este tiempo le pedimos que nos permita ojos que ven, oídos que oyen y un corazón que percibe, y que dentro de la verdad podamos percibir su verdadera voluntad y que nos podamos volver uno siendo los hijos del Creador. Le pedimos que sea un tiempo lleno de gracia, guíenos y obre en nosotros. Y dejamos en sus manos este seminario desde el principio hasta el fin, y todo esto oramos en el nombre de Jesús, que nos amó, tomó la cruz y derramó su sangre por nosotros. Amén. Del testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, hoy estaremos viendo la lección 15 acerca del alimento que Dios da y el alimento de Satanás. Estaremos recibiendo al instructor Song Chang-ho de la iglesia de Masan de la tribu de Santiago de Busan, que nos estará testificando hoy. A todos los pastores, seminaristas, santos y personas de fe de todo el mundo que anhelan el cielo y la vida eterna, mucho gusto. Soy el instructor principal de la iglesia de Masan de Shincheonji, Iglesia de Jesús, en Busan. Gracias por asistir al seminario en línea de Shincheonji, Testimonio de la Revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo. La palabra de vida de Dios que escucharán conmigo hoy será la lección 15 del nivel intermedio, el alimento de Dios y el alimento de Satanás. Las palabras de esta lección de referencia serán Juan capítulo 6, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 17 y 18. Los pastores pueden saberlo o no, pero esperamos que escuchen una vez más lo que hoy estaré explicando. Y también esperamos que sea un tiempo valioso para recordar una vez más cuán importante es conocer el alimento de Dios y el alimento de Satanás para los creyentes quienes anhelan el reino de los cielos y la vida eterna. Daré una breve introducción al contenido. El tiempo de la escritura es de hace unos 2000 años y quien lo registró fue el apóstol Juan. En cuanto al número de capítulos, se registraron un total de 21 capítulos en el Evangelio de Juan, 3 libros de Juan y el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. El apóstol Juan es uno de los 12 discípulos de Jesús y fue hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Primero, antes de examinar el alimento de Dios y de Satanás, veamos los dos tipos de alimento principales en la Biblia. En la Biblia hay dos tipos de alimentos: el alimento físico que se come con la boca y el alimento espiritual que se recibe y come con los oídos. El alimento de la carne es alimento del cuerpo. Hay alimento que si lo come se convierte en carne y sangre del cuerpo,
y vive. También hay alimento que si uno come, el cuerpo muere. De la misma manera, el alimento espiritual es alimento para el espíritu, del cual hay uno que si se come, el espíritu vive, y otro que cuando se come, el espíritu muere. Para que una persona viva, se necesita alimento tanto físico como espiritual. El alimento del cuerpo es bien conocido en el mundo. El alimento que los creyentes queremos conocer y que Jesús quiere decir a los creyentes es el alimento del espíritu, que aviva el espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús dice que es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Este pan será el alimento de la carne o será alimento espiritual? Así es el alimento del espíritu que se escucha y se come con los oídos. Por eso es que en este tiempo estaremos viendo el alimento del espíritu, el alimento que Jesús realmente quiere darnos a conocer acerca de la vida eterna. En Juan capítulo 6 se conoce como el capítulo del pan. Es el capítulo más organizado sobre el alimento en la Biblia. Primero, veamos Juan capítulo 6, verso 1 a la 27. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe era muy realista y hasta ese momento Felipe no tenía la fe de que Jesús pudiera resolver este problema fácilmente, incluso después de ver los muchos milagros que Jesús había realizado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedallizos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Jesús oró a Dios y alimentó a los 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces que tenía un niño. Después de que comieron muchas personas, recogió los pedazos restantes y juntó 12 canastas. Los panes restantes, después de alimentar a 5,000 personas, ese día era el alimento para la carne, como el maná que Dios dio a los israelitas después de su éxodo en Egipto. Este milagro sería también una breve demostración de que Jesús es el Hijo de Dios. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, revolvió a retirarse al monte él solo. El grupo de personas pobres trataron de hacer rey a Jesús por la fuerza, enfocando su atención en el pan que satisface el cuerpo más que el problema espiritual. Sin embargo, Jesús no era el Salvador que vino a resolver el problema material como esperaba el pueblo de Israel.
por lo que leyó sus pensamientos que eran diferentes a la voluntad de Dios y se fue a las montañas para evitarlos. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En Mateo 14, 22 al 23, vemos el mismo contenido. Jesús hizo que sus discípulos fueran a Capernaum en una barca, subió Él solo a una montaña para orar aparte, y luego vino a andar sobre el mar cuando las olas del barca estaban azotadas por el viento. El siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Una multitud de personas que habían probado el milagro de alimentar a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces, vinieron a buscar a Jesús y sus discípulos. Cruzaron el mar y se dirigieron a Capernaum. Debe ser una gran fe. Miremos las respuestas de Jesús a aquellos que vinieron a Jesús con fe. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús, diciendo que la razón por la cual lo fueron a buscar es porque comieron el pan y se saciaron, explica que no trabajen por el alimento que perece, sino para el alimento que da vida eterna. También dice que el alimento que permanece para la vida eterna lo da Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Ustedes conocen estos dos tipos de alimento? ¿Están trabajando para el alimento que perece o están trabajando para el alimento que da vida eterna? El alimento para la vida eterna no lo da cualquiera, sino que hay alguien en particular quien lo da. ¿Sabe quién es? Este alimento que perece es el alimento de la carne que comemos con la boca. Y el alimento que existe para la vida eterna es el alimento del espíritu que escuchamos con los oídos. Ahora, veamos el alimento espiritual que Jesús nos dijo que trabajáramos para la vida eterna. Primero, hay dos tipos de alimento espiritual. Una que si se come, el espíritu vive, y otra que si se come, el espíritu muere. El alimento de Dios y el alimento de Satanás que estamos examinando hoy serán los dos alimentos espirituales. Como todos bien piensan, el alimento de Dios, quien es vida, da vida al espíritu, y el alimento de Satanás, quien agarra el poder de la muerte, es alimento que mata el espíritu. En la Biblia hay comida que si uno come da vida eterna, y hay comida que dice que si la come ciertamente morirás. ¿Alguna vez han oído hablar de ella? Sí, eso es correcto. Es el fruto del árbol de la vida y el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis capítulo 2, verso 9, dice que en el centro del huerto de Edén, en el oriente donde sale el sol, habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
En Génesis 3:22 dice que si uno come del árbol de la vida, tendrá vida eterna. Y en Génesis 2:17 dice que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Como bien sabemos en Génesis capítulo 3, la creación de Dios, la serpiente engañó a Adán y a Eva con una mentira, haciéndoles comer del fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal. El mundo entero y toda la humanidad se hunde en muerte y sufrimiento. Dios, por lo tanto, se va de la tierra y el Hijo unigénito de Dios toma la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Romanos 5, verso 12, y en adelante que la muerte vino por un hombre y que la vida también a través de una persona. Aquí, en Génesis capítulo 3, Adán y Eva, quienes comieron del fruto prohibido, ciertamente murieron según la Biblia. Pero ¿será que murieron según su carne? ¿O fue el espíritu que murió de inmediato? Como bien sabemos, incluso después de comer este fruto, Adán tuvo hijos y murió a la edad de 930 años. Así es. Estos dos árboles en el centro del huerto y los dos tipos de alimento en los árboles son la comida del espíritu, y el espíritu de Adán que comió del fruto prohibido es que murió. Debido a la transgresión de Adán, las personas nacidas de la semilla del gen pecaminoso de Adán somos nosotros y la gente de todo el mundo. Así como Adán murió por comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, todos los nacidos de la semilla de ese gen también mueren. Por lo tanto, para evitar la muerte espiritual y ganar la vida, todas las personas del mundo necesitan el alimento de Dios, el alimento del árbol de la vida, que es el alimento que revive el espíritu por encima de todo. Para conocer el fruto del árbol de la vida y el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, necesitamos conocer la realidad del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les voy a dar una explicación muy detallada, expectativo, en la próxima lección acerca de este contenido, lo cual otro instructor les estará explicando más claramente. Hoy veremos la comida que viene de los dos árboles, la comida de Dios y el alimento de Satanás. Primero, veamos el alimento de Dios. El alimento de Dios es el alimento que da vida. Si uno lo come, recibirá la vida eterna. En Juan capítulo 6, versos 28 a la 71, vemos el contenido sobre la sangre y la carne de Jesús, el pan vivo, quien descendió del cielo y el alimento de la vida eterna. Por cuestiones de tiempo, hoy estaremos leyendo Juan capítulo 6, versos 51 a la 58, que es el contenido más importante entre ellos, y veremos el contenido del alimento de Dios para la vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Amén. Mirando las palabras de Juan, capítulo 6, 51 a 58, Jesús mismo dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo y dijo que los que comen su sangre y su carne tienen vida eterna. Entonces, los judíos de aquel tiempo que oyeron esto, se peleaban y discutían unos con otros, preguntando, ¿cómo pueden darnos de comer su carne? ¿Será que esta comida se refiere a la comida física, de comer la sangre y la carne física de Jesús, como lo pensaban ellos? En Juan capítulo 8, versos 51 y 52, Jesús dijo que si una persona guarda su palabra, nunca verá muerte. En otras palabras, significa vida eterna. En Juan capítulo 1, verso 1 al 4, se dice que Dios es la palabra y la vida. Y como vemos en 1 de Juan capítulo 1, verso 1 a la 2, Jesús también es la palabra. La sangre y la carne de Jesús, el alimento para la vida eterna, se convierten en las palabras de vida de Jesús, del cual Jesús es la palabra. Y este no es el alimento de la carne, sino es el alimento de Dios que da la vida eterna. Entonces, en Juan capítulo 6, verso 51, Jesús dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo, como vemos también en la profecía de Ezequiel capítulo 1, 2 y 3 del Antiguo Testamento. En la primera venida, cuando se cumplen las profecías, Dios vino a Jesús desde el cielo y abrió el libro de la palabra, el pan de la palabra, y se lo dio a comer a Jesús. Por eso es que en Juan 6, Jesús dijo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Este no es el alimento de la carne que se come con la boca, sino que es el alimento del espíritu que uno come con sus oídos. Y en Juan capítulo 15, verso 1, Jesús dijo que Él era la vid verdadera. Y en Juan capítulo 14, verso 6, se dice que Jesús es el árbol de la vida. Y si come uno las palabras de vida que da Jesús, el verdadero pastor, como se menciona en Génesis capítulo 3, verso 22, uno llega a ser el fruto del árbol de la vida que tiene vida eterna. Por lo cual, en conclusión, el eterno árbol de la vida es Jesús, el verdadero pastor, y el fruto del árbol de la vida son las palabras de vida de Jesús. Este es el alimento de Dios. Comer el alimento de Dios es creer y reconocer la palabra de vida del verdadero pastor. En la primera venida, los creyentes quienes esperaban el cielo y la vida eterna tenían que buscar la vida eterna solamente cuando encontraban a este Jesús y creían y reconocían la palabra de vida que Jesús daba. Ahora, por el contrario, miraremos el alimento de Satanás, que mata el espíritu del hombre. En Daniel capítulo 4, vemos que Nabucodonosor, rey del reino gentil de la Babilonia, fue comparado con un gran árbol, es decir, una vid silvestre. Ese árbol tenía muchos frutos y debajo de ese árbol también dice que había muchas bestias del campo. Babilonia vuelve a aparecer en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Esta Babilonia es el reino de los demonios y destruyeron todas las naciones con el vino de su fornicación y se casaron con un demonio. Este árbol es la vid escogida de Dios, el árbol de la vida, en Isaías 5, pero se convierte en una vid que produjo uvas silvestres, un árbol del conocimiento del bien y del mal. La razón por la que Jesús dijo que Él es la vid verdadera en Juan capítulo 15, verso 1, fue porque, como puede ver, hay una vid silvestre. Estos dos tipos de árboles eran las personas de Israel.
Esto da referencia a las personas quienes eran el árbol de la vida, pero al traicionar se convirtieron en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es lo mismo que la traición de Salomón y es lo mismo que la traición de Adán. En la primera venida, al igual que esta profecía, ha aparecido la realidad del árbol del conocimiento del bien y del mal, el alimento que alimenta a Satanás, el fruto del árbol del conocimiento. La serpiente de Mateo 23, verso 33, aparecen como los fariseos, quienes son los pastores de Jerusalén de aquellos tiempos. En Apocalipsis 12, verso 9, la serpiente se lo llama Satanás, el diablo, por lo que los fariseos son los pastores y falsos pastores de Satanás. En conclusión, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del diablo, fueron los fariseos, un pastor falso. El conocimiento del bien y del mal que mata al espíritu del hombre en la primera venida, es decir, el alimento de Satanás, se convierte en la doctrina falsa dada por los falsos pastores, que son los fariseos. Por lo tanto, comer la comida de Satanás es aceptar las palabras falsas del falso pastor, y la persona que lo come muere de espíritu. Queridos creyentes de todo el mundo, tenemos fe en Dios y en la Biblia. La situación en el momento de la primera venida en la Biblia es muy triste. Los judíos en el tiempo de la primera venida, que esperaban el cielo y la vida eterna, no entendieron la palabra de Dios como en Oseas capítulo 4, verso 6. Ellos comieron la comida de Satanás del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual no fueron las palabras de Jesús, el fruto del árbol de la vida, el alimento de Dios, sino que persiguieron, blasfemaron e incluso mataron a Jesús y fueron maldecidos y enviados al infierno. Usando esta historia como un espejo y alerta, esperamos que encontremos el árbol de la vida y sus frutos a través de la palabra en el reino del Padre que aparece hoy. Comamos el alimento de Dios y lleguemos a ser todos miembros de la familia celestial que vive para siempre. Ahora, el tiempo más importante para nosotros hoy es el tiempo de la segunda venida del Señor. En la primera venida, Jesús hizo la promesa con la esperanza de que todos los creyentes de hoy coman el alimento de Dios y vivan eternamente. Esta promesa de Jesús es el nuevo pacto establecido con la sangre de Jesús. En Lucas capítulo 22, verso 14 a la 20, en la noche de la Pascua, se estableció un nuevo pacto con la sangre de Jesús. Prometió que no se comara la carne y la sangre de Jesús, el alimento de la Pascua, en el reino de Dios hasta que se cumpla el reino de Dios y descienda. Como vimos anteriormente en Juan capítulo 6, versos 51 a la 58, la carne y la sangre de Jesús son el alimento de Dios para la vida eterna. Si lo comemos, es decir, el alimento del Espíritu que oímos y comemos con nuestros oídos, ha dicho que se comerá en el reino del Padre. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51 a la 54, hace la promesa de la resurrección y la vida eterna. Que al sonido de la última trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y que la muerte será absorbida en victoria. Este último sonido de la trompeta también se convierte en el alimento de Dios de la vida eterna en la segunda venida del Señor. ¿Quieren comer el alimento de Dios que tiene vida eterna hoy? ¿A quién le gusta la muerte y el dolor? Si es que hay alguien, ¿podría levantar su mano? De todas las personas en el mundo, a nadie le gusta la muerte y el sufrimiento. Dios es vida y Él es aquel que siempre cumple sus promesas.
Este es el pan prometido por nuestro Jesús al ofrecer la sangre de vida. Hoy, como en el tiempo de la primera venida, esperamos que no hayan almas tristes que pierdan el pan de la vida eterna delante de sus ojos por no entender la palabra. Ahora, cuando se cumplen las profecías del Nuevo Testamento, veremos la sangre y la carne de Jesús y el sonido de la última trompeta, el alimento de vida eterna, que estaban escondidos en el Nuevo Pacto hoy, cuando las profecías del Nuevo Testamento se cumplen. La sangre de Jesús, alimento de vida eterna, se mantuvo escondida hasta que se cumpliera el Nuevo Pacto Apocalipsis, lo cual es el alimento de vida eterna que se puede comer cuando se cumple. Entonces, en las profecías de Apocalipsis está escrito acerca de aquellos quienes comen la sangre de Jesús y tienen vida eterna. La obra de Dios se cumple según su promesa. Como vemos en Apocalipsis 5, verso 9 al 10, está el reino de Dios y los sacerdotes que fueron comprados por la sangre de Jesús. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14, aparece la multitud en blanco que lavan sus ropas en la sangre de Jesús. Estas son las personas que comieron la sangre de Jesús en la segunda venida del Señor. Entonces, ¿cómo será el método para comer la sangre de Jesús? Veamos Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Buena lectura. El alimento que Jesús escondió, como el nuevo pacto, la carne y sangre de Jesús, alimento de vida eterna, el maná escondido. Jesús se lo da al vencedor al encontrarse con el Hijo del Hombre de la primera venida. Así como solo a través de Jesús se podía comer el alimento de Dios de la vida eterna, en la segunda venida, para comer el alimento de vida eterna, uno debe conocer al vencedor y a través del vencedor debe recibir y comer el alimento de la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 5, Jesús tomó el libro sellado, que estaba sellado con 7 sellos en la mano derecha de Dios. Lo abrió y lo cumplió en Apocalipsis capítulo 6 y 8. Y en Apocalipsis capítulo 10, a través de un ángel, le hace comer al nuevo Juan el libro abierto de Apocalipsis y pide profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El maná, que estuvo escondido hasta el cumplimiento del libro de Apocalipsis, también fue escondido y abierto y cumplido por Jesús. El alimento para la vida eterna, no el alimento de la carne, sino el alimento del Espíritu, en la segunda venida, solo se puede comer por medio del vencedor del nuevo, el nuevo Juan. Así, el fruto del árbol de la vida, que es el alimento de Dios para la vida eterna en la segunda venida del Señor, está profetizado con varios nombres. La sangre de Jesús, el maná escondido, las palabras de la palabra revelada, e incluso escuchar y comerlo el sonido de la séptima trompeta, registrado en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que fue revelado como se prometió en 1 Corintios capítulo 15. Todos estos son alimentos de Dios y se convierten en el fruto del árbol de la vida que salva nuestro espíritu. Si este alimento apareciera hoy, no tendríamos que comerlo todos. Escuchar este alimento de vida eterna en la segunda venida del Señor y comerlo es la razón por la cual Jesús, en la primera venida, derramó su sangre en la cruz para establecer el nuevo pacto. Ahora bien, ¿dónde podemos comer el alimento de Dios, este alimento importante de la vida eterna?
en el momento de la segunda venida del Señor. En el tiempo del regreso del Señor, el lugar donde podrán comer el alimento de la vida eterna es como se promete en Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 5, donde solo hay uno que vence en el mundo, un lugar de donde la palabra de vida eterna, siendo uno con Dios, el origen de la vida, Jesús y el reino de los cielos, y donde todas las naciones vienen a alabar, templo tabernáculo del testimonio, Shincheonji. Esta es la Biblia y es la promesa de Dios. Oramos para que se dé cuenta de la verdad, encuentre y coma el alimento de vida eterna y reciba todo el cielo que desciende y la vida eterna. Ahora, por lo contrario, veamos la comida de la muerte, el alimento de Satanás que absolutamente no debemos comer hoy, leyendo las palabras de Apocalipsis, capítulo 18, versos 2 al 3. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Buena lectura. En Apocalipsis capítulo 17 hay una ramera cuyo nombre es Babilonia y está escrito en su frente. Esta ramera es un falso pastor que no recibe la semilla de Dios, sino la semilla de Satanás, y cría hijos. Y su vino de fornicación, las enseñanzas mixtas de pastores falsos. De esas palabras, los reyes de la tierra fornican y los moradores de la tierra se embriagan. Esta Babilonia, como se ve en Apocalipsis 18, es la morada de los demonios, el lugar de reunión de toda clase de espíritu maligno, por lo cual el mundo se embriaga del vino de furor de su fornicación y se destruye. En Apocalipsis capítulo 18, verso 23, también se dice que todas las naciones están casadas con los demonios. Realmente es muy triste realidad. Se dice que todas las naciones fueron destruidas por las palabras falsas del pastor falso, con la comida de Satanás, el vino de la fornicación. Entonces, ¿no hay excepción? ¿Qué piensan ustedes? Dios es vida y amor. En Apocalipsis 22, Él hizo el árbol de la vida para sanar a todas las naciones destruidas, y Él está restaurando a todas las naciones a través de las hojas de ese árbol. Queridos pastores de todo el mundo, seminaristas y santos de Dios, Dios es vida y salvación. Esperamos que todos vengan a Shincheonji, la ciudad santa de Apocalipsis 22, donde está el árbol de la vida, donde está el árbol verdadera, creer en Dios, en la palabra, comer del fruto del árbol de la vida eterna, nacer de nuevo y convertirnos en hijos de Dios, que estarán con Dios, Jesús y el reino de los cielos para siempre. Le estaremos dando la conclusión del contenido de hoy. Los dos tipos de alimento espiritual que hemos visto hoy son el alimento que escuchamos y comemos. Está el alimento que si uno come tendrá vida eterna y el alimento que si uno come ciertamente muere. La comida de Dios son las palabras de vida del verdadero pastor y la comida de Satanás son las palabras falsas del falso pastor. Comer la comida de Dios es escuchar y reconocer las palabras de vida del verdadero pastor. Y comer el alimento de Satanás es aceptar las enseñanzas mixtas del pastor falso. En este día en que todas las naciones están embriagadas con el vino de la fornicación en Babilonia y se están destruyendo, por lo cual uno no debe comer del vino de la fornicación, que es el alimento de Satanás, el fruto del bien y del mal, sino que debemos comer el alimento de Dios que sale de Shincheonji, templo tabernáculo del testimonio, el árbol de la vida, su fruto que es el maná escondido a través del vencedor el nuevo Juan, y así ser el reino de Dios, las 12 tribus, reyes y sacerdotes y la gran multitud en blanco, para ser hijos quienes reciben la herencia de la vida eterna. ¿Ha recibido bien la lección de hoy?
En la próxima lección, compartiremos la palabra sobre el tema de la morada preparada por Jesús y el Espíritu del Consolador de la verdad. La lección 16. Basado en el capítulo de referencia principal, Juan capítulo 14, 16. Espero que este sea un momento valioso para que se dé cuenta de dónde viene el Consolador, el Espíritu Santo de la verdad, en el nombre de Jesús y cómo obra. En la próxima clase vendrá un instructor quien testificará mucho mejor que yo. Esperamos verlos de nuevo la próxima vez. Por último, terminaré diciendo We are one, somos uno, en el sentido de que somos uno en Dios y en Jesús. Nosotros trascendemos razas, naciones y religiones y somos uno en Dios. We are one. Todos oremos juntos. Gracias, Dios Padre Santo. Muchas gracias por su gran amor y gracia. Durante este tiempo, pastores, seminaristas y todos los santos del mundo, damos gracias y gloria por la gracia que nos guió hoy en el seminario en línea de Shincheonji, donde se presenta la palabra de verdad. Con las palabras de verdad, con esta sola palabra, en Dios Padre, usted nos permitió el verdadero entendimiento y la verdadera fe para que todos los hijos de Dios aquí reunidos puedan alcanzar el cielo y la vida eterna. Dios Padre Santísimo, todavía hay más palabra que compartir en el seminario en línea de Shincheonji. Le pedimos que los pastores, seminaristas y muchos santos entiendan completamente sus palabras para que todos podamos convertirnos en verdaderos hijos cuyos somos aquellos quienes van al cielo y a la vida eterna. Hasta la próxima vez que nos encontremos, creemos que usted, Padre Dios, estará con nosotros y nos guiará a la próxima reunión. Y oramos sinceramente y tenemos fe en todas estas palabras en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros. Amén. Muchas gracias por escuchar hasta el final. La morada que Jesús ha preparado es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. ¿Por qué se le llama la ciudad de la Nueva Jerusalén? Jesús dijo que cuando prepare el lugar, regresaría. ¿Hacia dónde es que viene? ¿Por qué lo expresa como el otro consolador? Espero que escuchen las palabras que testifica el Consolador prometido por Jesús y que guarden las palabras y sean esos creyentes verdaderos. ¿Recibieron gracia por medio de las palabras de hoy? La próxima vez estaremos viendo la lección 16 titulada La morada que Jesús preparó y el Espíritu de verdad, el Consolador. Espero que puedan estar presentes en la próxima lección y que por medio de la palabra de promesa puedan percibir la verdadera voluntad de Dios, puedan percibir el corazón de Dios y que así podamos ser la familia del cielo que están juntos en la nación de Dios. A todos los creyentes del mundo, a pesar de que el país, raza, lenguaje, género sea diferente, el corazón de amor hacia la palabra de Dios es la misma. Nosotros, dentro de la palabra de amor y verdad de Dios, somos uno. Así, escuelas de teología y pastores están firmando memorando de entendimiento con Shincheonji para volverse uno dentro de la palabra. Y hasta ahora se están firmando muchos memorandos de entendimiento. Si tiene más preguntas acerca de la iglesia de Shincheonji y la palabra, por favor comuníquese con nosotros en cualquier momento. Le estaremos guiando detalladamente y amablemente. Por último, a todos los pastores, seminaristas y santos, le agradecemos por alumbrar esta reunión. Espero que la gracia de Dios siempre sea abundante en todos. Con esto estaremos concluyendo todo con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias a todos los que estuvieron junto con nosotros.